Antes la iluminación, el despertar del que hablamos actualmente, pues había quien lo entendía claramente y emprendía un largo viaje por el mundo o por donde fuera con tal de encontrar aquello que la iluminación era o representaba. Muy pocos en aquel tiempo tenían esa oportunidad. Generalmente las personas vivían su vida sin escuchar siquiera que había una posibilidad de ser diferente o de tener una forma más completa de entender la vida o vivirla. Y todo eso, pues era como las sociedades secretas. Yo creo que muchos de ustedes han escuchado acerca de las sociedades secretas. De alguna forma, todas las sociedades secretas, pues lo que han buscado por mucho tiempo, por miles de años, podríamos decir, ha sido la iluminación, el despertar del ser humano. Pero la diferencia en la actualidad es que no tienes que estar secretamente reunido para poder hablar de los temas que te llevan a la iluminación. Por ejemplo, yo en esta oportunidad que tengo hablo de los temas que nos llevan a la iluminación de una forma abierta. Ya no tiene que ser una sociedad secreta donde antes pues eran temas que no podías hablar porque eran temas prohibidos. Hoy por hoy, pues a lo mejor podrían seguir siendo una condición similar, pero no es como lo prohibido que antes era. O sea que, pues a lo mejor todavía algunas religiones, algunas condiciones todavía quieren manipular o quieren de alguna forma pues seguir controlando la situación de los demás y desvirtuando la información verdadera, tratando de dominar de alguna forma al ser humano, pero el ser humano ya no se deja como antes. O sea que en la actualidad el acceso a la información está de una forma significativamente abierto. Pero ¿qué enfrentamos entonces o qué problema enfrentamos? Bueno, como dije antes y lo he dicho otras veces, antes enfrentábamos una falta de información, que la información no tenía acceso a todo el mundo. Tenías que pertenecer, si era posible, a una de las sociedades secretas que existían y era por invitación y muy pocas personas pertenecían realmente porque no era una condición que estuviera abierta para todo el mundo. Y en la actualidad, lo que pasa como hay tanta apertura, pues la forma de controlar las condiciones o de manejar las situaciones es poniendo información falsa. Y con la información falsa confundir a la gente y que la gente, como no tiene la capacidad de discernir qué es verdadero y qué es falso, caigan en confusión y les sea difícil llegar a la iluminación, llegar al despertar. Entonces hay que tener mucho cuidado en estos tiempos porque ustedes pueden pensar y creer que cierta información que encuentran en el internet es buena y muchas veces esa información, lejos de ser buena, es información que tiene una condición para manipular, controlar o confundirte. ¿Para qué? Bueno, para poder darte una información que te desvirtúe realmente de un camino verdadero como el que compartimos nosotros y de esa manera la confusión te haga nunca llegar a la iluminación, nunca llegar al despertar que compartimos o las formas en que nosotros lo vemos o hacemos que de alguna forma vayamos caminando juntos en este camino. Por eso es muy importante llegar a entender que no todo lo que parece oro es oro, o no todo lo que brilla es oro, o no todo lo que parece bueno realmente es bueno. Tenemos que llegar a entender que hay condiciones que si no tenemos una capacidad de discernimiento clara y correcta, podríamos caer fácilmente en una confusión y al llegar a esa confusión podríamos perdernos totalmente. Muchas veces se acerca gente conmigo y me habla de algún tema y me dice, mira, como lo que tú dices. Y cuando me explican lo que ellos están explicando y me dicen que es como lo que yo digo, yo inmediatamente digo, no tiene nada que ver con lo que yo digo. Es que sí, mira, es igual esto y esto y esto. Le digo, no, así lo ves tú, porque no llegas a entender ni los fundamentos, ni realmente me estoy dando a explicar, yo creo, lo que estoy diciendo, porque lo que tú estás diciendo no tiene que ver con lo que yo hago y a mí me queda claro porque sé lo que me estás diciendo y sé lo que yo digo. Entonces, si tú no puedes reconocer lo que yo digo y lo comparas con otra cosa que no tiene que ver con lo que yo digo, pero para ti es igual, es que estás confundido o es que estás en una condición de falta de discernimiento importante donde es comparado, como le hemos dicho otras veces, a alguien que no pueda ver los colores, pues los colores les sabrían igual.
O sea, si tiene enfrente un azul, un rojo, un verde, pues los vería igual, en una tonalidad de grises, pero no podría reconocer cuál color es cada uno. ¿Por qué? Porque no ve a colores, ve solo en tonalidades grises o en claros oscuros. Entonces es igual en el camino de la espiritualidad. Muchas veces la gente llega a pensar y creer que entiende ciertas condiciones y lejos de entenderlas, lo que está diciendo no es así. Es lo que llega a entender o comprender en ese momento, pero no es realmente lo que se está compartiendo. Por eso les digo que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que entender que es un proceso, que es un crecimiento y que tenemos que tener una continuidad y una constante en este crecimiento para que realmente las condiciones se den a favor de cada uno de ustedes de la mejor forma y de la mejor manera. A final de cuentas, el camino verdadero de la espiritualidad es un camino muy hermoso, un camino que nos lleva, como decimos y lo estamos diciendo, a un despertar. Luego vemos que las prácticas espirituales las relacionan todos con un mundo que se imaginan, no sé, lleno de ángeles, de luces y cosas, que existe, porque sí existe. Pero el mundo espiritual no solo es un mundo en el cual hay seres más sutiles o espirituales. Más que un mundo espiritual, nosotros debemos de tener una vida espiritual, donde la vida espiritual es cada momento y cada instante en la existencia en la que estemos, donde esté nuestra conciencia. Y como decía entonces, así como Jesús hablaba de la vida eterna, pues ese es el despertar. O sea, lo que nos lleva a la salvación, lo que nos lleva a la vida eterna, como cuando Jesús decía, yo soy el camino, Él decía que Él estaba enseñando ese camino a esa salvación de uno mismo, a esa vida eterna que es elevar la conciencia a un punto de despertar donde el tiempo, donde la muerte y la vida aparente ya no la ves como la vives actualmente. Ya entiendes la continuidad que hay más allá de esta vida de una forma clara al punto que vives una vida eterna o eres, más bien dicho, consciente de que la vida es eterna. Porque no es que vayamos a vivir una vida eterna porque ya lo hacemos, pero hay una diferencia, como lo he dicho otras veces, significativa entre ser consciente de algo o no saberlo o simplemente saberlo. Entonces, con referencia a la vida eterna, todos tenemos una vida eterna, pero no todos vivimos conscientemente una vida eterna. Entonces, aunque tengamos una vida eterna, pero no seamos conscientes de la vida eterna, no vivimos una vida eterna. Vivimos una vida entre la vida y la muerte, valga la redundancia. Pero para realmente vivir entonces una vida eterna es cuando podemos poder ser conscientes de la continuidad que hay más allá de esta vida, que no es la resurrección, ni es la reencarnación, ni ninguna idea parecida. Es muy diferente lo que pasa más allá de la vida, lo que pasa más allá de la muerte y lo que pasa entre todo ello. Algún día a lo mejor hablo de ese tema y ahí lo explico un poco más, pero definitivamente no es lo que nos han contado. No existe la reencarnación, no existe la resurrección, esas son ideas erróneas porque son ideas que están estructuradas en una forma como se ve la vida aquí en este plano y como se vive en esos momentos es en otra condición que no tiene las condiciones de este tipo de vida. Entonces se quiere explicar lo que en otro plano, en otra forma existe, con lo que existe en esta forma que es muy diferente. Entonces, cuando tú quieres explicar las condiciones de otra existencia, de otro plano, de otra dimensión, por decirlo de alguna manera, comparado con lo que pasa en esta, usas los elementos que hay en estas condiciones para tratarlos de explicar los que hay en otras y no coordinan, no coexisten. Es como cuando hablamos de la física de Newton, la física clásica, y cuando hablamos, por ejemplo, de la física cuántica. Las leyes en la física cuántica son de una manera, el comportamiento de las partículas es de una manera, y la forma en que se manifiesta o se comporta la física clásica es de otra manera. O sea, tienen condiciones que no son afectadas de la misma forma. Entonces no podríamos utilizar o juzgar las mismas condiciones para la que es el mundo normal que vivimos, el mundo de los fenómenos que depende de la física clásica, o el mundo fundamental de los fundamentos, que es lo que estudia, por ejemplo, la física cuántica. Entonces son condiciones que definitivamente
nos dan sustentos diferentes porque las bases en que se comportan o se forman son diferentes, aunque de lo que hablamos en las partículas o la física cuántica es lo que le da vida a la física clásica. O sea, hace que lo que vemos en la física clásica, que son las moléculas, que son los átomos ya funcionales y toda la interacción entre ellos que forman objetos, materiales, formas, ¿verdad? Todo este tipo de condiciones pues están hechos de las partículas más allá de los átomos. O sea que aunque están hechos de lo mismo, su comportamiento macro es de una manera y su comportamiento micro es de otra manera, pareciendo incluso que son mundos totalmente diferentes porque las leyes que influyen o actúan son muy distintas en muchos aspectos. De acuerdo a todo eso, es por ejemplo lo que debemos de entender. Si nosotros vivimos una vida normal, una vida fenomenómica o fenomenal, o los fenómenos de la vida, pues bueno, vamos como sobreviviendo a la vida como podemos. Lo que va pasando, vamos reaccionando ante ello. Lo que va pasando, vamos viviéndolo lo mejor que podemos. Pero es muy diferente cuando estamos despiertos y vemos los fundamentos de la vida, que cuando tú tienes ese despertar de conciencia, una de las condiciones que pasa es que tienes una conciencia mayor de los fundamentos de la vida. Entonces ya no vives solo el mundo de los fenómenos, sino entiendes el mundo de los fundamentos, donde entonces actuando en el mundo de los fundamentos, vives más plenamente en el mundo de los fenómenos. Yo sé que parecería que a veces no me doy a entender, pero creo que está muy claro lo que estoy explicando. Ahorita la gente, o las personas con la falta de madurez que tiene, vive solamente lo que alcanza a percibir con sus sentidos objetivos. Vive el plano, como les digo, el que alcanza a saber, el que alcanza a percibir. Y eso le llamamos mundo fenomenal, mundo de los fenómenos que están pasando porque ellos son las condiciones que vivimos. ¿Qué es un fenómeno? Cualquier cosa, o sea, caminar, brincar, tomar algo, comer, todo son fenómenos que pasan. Pero la pregunta es, ¿qué sustenta esos fenómenos? ¿Qué sustenta las cosas o las condiciones? Lo que vemos en la vida. Y es entonces ahí donde entra todo lo demás que no vemos, que existe, para que entonces soportar o sustentar lo que sí vemos. Es como nosotros, por ejemplo, como les he explicado otras veces, yo puedo fácilmente reconocerme ante un espejo y decir, ese soy yo. Pero en el espejo no estoy viendo todo lo que me sustenta. O sea, no estoy viendo mis pensamientos, mis emociones, no estoy viendo mis procesos bioquímicos, no estoy viendo cómo se hace un intercambio al respirar de aire o de otros elementos como el oxígeno en los alvéolos pulmonares o en los pulmones. O sea, hace que hay condiciones en las cuales no soy consciente o no estoy siendo consciente, sin embargo es lo que me sustenta con vida o hace que tenga vida. Por lo tanto, son las condiciones que tengo que darme cuenta que hay algo importante, diferente, que solo lo que veo. Y así es todo el universo, así es toda la creación. Somos capaces o somos conscientes de ciertas cosas, pero no tenemos la capacidad de ser conscientes de todo. Al elevar la conciencia, tenemos la oportunidad de ser conscientes de más, pero no solo de lo que vivimos, sino vuelvo a lo mismo, repito y reitero, de lo que sustenta lo que vivimos. ¿Y qué creen? El secreto de las respuestas a muchas cosas que podemos resolver, pues no está en el fenómeno mismo, no está cuando las cosas ya están pasando. Está más bien antes de que pasen en el sustento. Por lo tanto, si conocemos y somos más conscientes del mundo que sostiene o sustenta el mundo de los fenómenos y hacemos un cambio en el mundo que lo sustenta, inmediatamente se ve reflejado en el mundo de los fenómenos, siendo entonces cuando tenemos una maestría importante en el manejo de nuestra realidad. Una de las cosas que Dios me ha dado como capacidad y oportunidad es el manejo de la realidad, la manifestación. Por ejemplo, hablábamos de que ¿por qué no llovía? Y con algunos de ustedes hablé que iba a llover en menos de una semana o que me dieron una semana para que lloviera. Y así fue. Por ejemplo, en Monterrey llovió en una semana, que fue parte de lo que quedamos, lo que dijimos. A lo mejor piensan que no tuve nada que ver, pero pues yo les dije exactamente cuándo iba a llover y les dije que
pues ni tenía caso que lo hiciera, porque al final de cuentas era como si no lo hubiera hecho. Sin embargo, ahí está, llovió y a lo mejor va a seguir lloviendo. Entonces, la manifestación en este mundo son condiciones que definitivamente podemos manejar clara y conscientemente siempre y cuando tengamos la oportunidad de conocer y ser conscientes, como les digo, del mundo que sustenta el mundo de los fenómenos. Y a eso nos dedicamos, a compartir con ustedes una conciencia mayor para que en cierto momento cada vez más tengan la sensibilidad, tengan el entendimiento, tengan la conciencia de poder conocer el mundo que sustenta el mundo en que vivimos. Y que cada vez más que ustedes sean conscientes del mundo que sustenta el mundo en que vivimos, tengan más potestad, más poder, más capacidad para vivir este mundo de la mejor forma y la mejor manera. Con esto quiero explicar, pues hoy trato de explicar todo lo que hacemos. Para mí esto no es un juego, ni es algo como que sea un hobby o que sea algo como que a lo mejor a algunos les servirá y no es para todos. Yo sé que muchos dicen eso no es para mí. Muchos dicen yo no creo en eso. Muchos dicen tantas cosas y no entienden que esto no es de creencia. Lo que hacemos nosotros no tiene que ver con que alguien crea o no crea en ello. Es un entendimiento y es una conciencia real de la verdad, de cómo funcionan las cosas, cómo funciona el mundo, más allá de nosotros, más allá de nuestro entendimiento o de nuestro pensamiento o de nuestra creencia. Entonces no se trata de tener fe o de creer o de dudar. Se trata de ser consciente de la verdad, cada quien de acuerdo a su capacidad. Entonces la gente que dice, es que eso no es para mí, es que yo no creo en eso, o cualquier condición de esa manera que está rechazando las condiciones mejores que puede entender de la vida, es porque tienen un grado de ignorancia muy grande, significativamente muy grande. Tienen tanta ignorancia al punto que no se dan cuenta de la verdadera necesidad de lo que compartimos. En lo que compartimos está la respuesta de que ustedes tengan una mejor economía. En lo que compartimos está la respuesta de que ustedes tengan una mejor salud. En lo que compartimos está la respuesta en que su calidad de vida en todos los aspectos, sus relaciones, su trabajo, sus negocios, en lo que les interese, tengan más capacidad y más facilidad de lograr lo que quieran y decidan. Un poder de manifestación más consciente. Y no solo eso, a final del día se trata de que sean felices, de que vivan con satisfacción y con plenitud, como muchos de ustedes ya lo han hecho o lo han logrado, aunque sea de forma intermitente. Sin embargo, cada vez más ese grado de paz, ese grado de amor permanece más en ustedes. Entonces, esto que compartimos nosotros no es para poquitos o para algunos o para quien quiera. Es una necesidad humana real y verdadera. El problema es que no todos tienen la capacidad de saberlo, de entenderlo, de verlo. Muchos lo niegan porque no saben qué están negando. Si supieran lo que están negando, no lo negarían. Es como negar el billete de la lotería premiado y lo niegas porque no sabes que está premiado. Pero si supieras que ese billete fuera el billete ganador, no lo negarías. Pagarías por él lo que fuera o te lo quedarías si alguien te lo regala. Pero como no sabes qué es el billete ganador, muchas veces me ha dicho alguien con referencia a la lotería, ayúdame a ganar la lotería. Y le digo yo, está muy bien, pero ¿para qué te ayuda a ganar la lotería si ya te la ganaste? ¿Cómo es eso? Ya te ganaste la lotería, existes. Y si existes, todo es posible. Y el mundo te lo ha puesto Dios a tus pies, pero no eres consciente de ello. Y yo creo que eso, si fuese a sacarse la lotería, eso es incluso mejor que sacarse la lotería. A lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero la probabilidad de sacarte la lotería comprando un boleto es casi la misma probabilidad de sacarte la lotería encontrándote el boleto tirado en la calle, el boleto ganador. O sea, si realmente te vas a sacar la lotería, ni siquiera tendrías que comprar un boleto. Igual te lo encuentras tirado en la calle, igual alguien te lo regala y es la misma posibilidad que aunque compraras boletos cada vez y compraras 1000 boletos cada vez que la lotería se da o se realiza.
Porque más que una condición de números o una condición de estar midiendo o tratando de saber las estadísticas o la probabilidad, más bien es realmente cómo tú manejas tu vida. Entonces, sacarse la lotería no tiene que ver con la suerte, sino tiene que ver realmente con qué te importa, en qué te focalizas o qué experiencia decides de la vida. Y vuelvo a lo mismo, ya nos hemos sacado la lotería. Existimos, vivimos. Y si vivimos y existimos, todo es posible. Y yo creo, como digo, repito y reitero, eso es más grande que sacarse la lotería. Solo hay que saber vivir. Y volvemos al mismo punto que empezamos. El problema actual no es la vida. El problema actual no es la carencia, porque la carencia es una ilusión. El problema actual no es la falta de salud. El problema actual no es la falta de respeto o amor o de valores. El problema actual es que el ser humano no ha aprendido a ver la vida como es. El ser humano es como si estuviera viendo la vida a través de un vidrio empañado. Y lo que alcanza a vislumbrar o ver de la vida, pues es simplemente la distorsión que el vapor de agua en el vidrio le hace percibir. Pero si ese vidrio lo limpia o está limpio y ve a través de ese vidrio, se va a dar cuenta de lo maravilloso que es la vida. Llena de colores, llena de vida, llena de movimiento, llena de oportunidades, llena de tantas cosas tan hermosas que definitivamente la mayoría se están perdiendo. Antes de terminar, vamos a hacer un ejercicio de bienestar de salud. Yo lo voy a hacer por ustedes por el tiempo. Ustedes van a cerrar sus ojos y lo único que les voy a pedir es que cuando cierren sus ojos tengan consciente qué quieren de la vida. Vamos a pensar que en este momento se les aparece el genio de la lámpara y ustedes tienen un deseo para pedirle al genio de la lámpara. Yo voy a ser ese genio de la lámpara y ustedes quien piden el deseo y yo les voy a ayudar a que se haga realidad. Solo hay una condición. La condición es que sea algo que no sea egoísta y la condición que sea algo que para ustedes sea posible. Que ustedes crean que realmente es posible vivir o lograr eso. Si ustedes utilizan lo que voy a hacer ahorita con una imposibilidad, ustedes mismos van a no beneficiarse de lo que se pueden beneficiar. Si creen posible lo que van a pedir y no es egoísta, con esas dos cosas vamos a ver que se cumpla. Vamos a usar el poder de la manifestación que Dios me ha dado en beneficio de todos ustedes para una mayor calidad de vida y una mejor forma de vida en cualquier necesidad que ustedes tengan. Solo como les digo, hay dos condiciones que repito, que no sea egoísta. Lógicamente, al no ser egoísta es que no pienses dañar a alguien, que no pienses que solo tengan que ser para ti, o que quieras las cosas para presumir o para que los demás se den cuenta de algo o tú sentirte más que los demás. O sea, no ser egoísta. Y la otra condición, que tú lo creas o lo veas posible. Entonces, antes de comenzar, en este momento sean conscientes de qué es lo que quieren. Si ya lo son, cerramos nuestros ojos. Yo lo único que les voy a pedir es que ustedes, por favor, en este momento, se vean realizando o viviendo esa condición que están eligiendo. Véanse realizando lo más posible, lo más claramente posible, realizando esa condición que están eligiendo. Gracias, Dios, porque nunca nos has negado nada. Gracias, Dios, porque siempre nos has dado todo. Nos has dado el libre albedrío. Y desde el libre albedrío tenemos la potestad, el poder de elegir aquello que queremos vivir y experimentar. En este momento elegimos, cada quien elige lo que quiere vivir y experimentar. Y de acuerdo a mi libre albedrío agradezco que ya es una realidad manifiesta que vivo y experimento. Y que recuerdo que es y que se fundamenta en este momento. Una vez que lo esté viviendo y lo esté experimentando, voy a recordar este momento en el cual
se ha manifestado y realizado el principio de esto que decido. Y repetimos nuevamente lo que estamos decidiendo. Y nos vemos claramente viviendo esa condición. Y agradezco, Dios, que me has escuchado. Agradezco que siempre me lo has dado, que nunca nada me has negado. Agradezco que hay suficiente de todo y para todos, que no hay necesidad de hacerle daño a nada ni a nadie para yo obtener y vivir aquello que quiero y decido. Gracias, Dios, porque hoy en este momento y en este instante se manifiesta y repetimos nuevamente aquello que queremos y lo vemos vívidamente experimentándolo, viviéndolo. Esta condición que decido y elijo de acuerdo a mi libre albedrío. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Abrimos nuestros ojos. Bueno, espero que lo que hayan elegido a muy brevedad, a muy corto tiempo, se realice y que nos den testimonio de todo ello. Por favor, sus testimonios son muy importantes. Y les voy a pedir que nos den testimonio en el webinario. También en la página de Facebook mía. Métanse a la página de Facebook, pongan sus agradecimientos, pongan por favor sus testimonios. Eso ayuda a que más gente entienda lo que estamos haciendo. Puedes compartirle a la gente que conoces, sería muy bueno, pero también compartiendo en mi página de Facebook nos ayudan bastante. Muchas veces están compartiendo otras cosas que ni siquiera tienen sentido. Le ponen like a cosas que ni siquiera son importantes. Por favor, en mi página de Facebook, métanse, pónganle like, pongan un comentario, un testimonio positivo de lo que están viviendo para que otras personas también se motiven y entiendan lo que estamos haciendo. Al igual que en el canal de YouTube, también pido que por favor suscríbanse, pónganle like, porque eso nos ayuda a llegar a más gente. Es una forma también de invitar. Entonces, por favor, así háganlo.